Hola, ¿qué tal? Actualmente tengo la oportunidad de tratar y trabajar con muchos maestros, maestras, que me manifiestan que de pronto se sienten desmotivados, frustrados, incómodos, porque no es fácil dar clases. Los grupos no siempre responden como ellos esperaran, no siempre se tiene la atención de un grupo. Así que aquí la idea en este video y el siguiente es compartir algunas estrategias que a mí me han funcionado y que creo que pueden ser de mucha utilidad para un profesor. Desde el profesor que está dando clases por primera vez hasta el que quizá ya lleva muchos años y de pronto en el camino se nos van olvidando algunas cosas esenciales. Soy una persona muy afortunada porque he encontrado en la docencia mi vocación y me gusta mucho lo que hago. Y también he tenido mucha suerte de encontrarme en el camino muchas personas que me han ido ayudando a desarrollar más habilidades y a poder tener más herramientas para justamente pararme frente a un grupo y lograr los objetivos que tengo. Tengo experiencia, sobre todo desde secundaria hasta posgrado, trabajando con adolescentes y con personas que ya tienen una profesión y un trabajo. Y bueno, pues finalmente todo esto implica manejo de grupo. Actualmente trabajo en secundaria y además doy clases a nivel maestría y a nivel especialidad. Y entonces, pues me agrada mucho tener esta oportunidad de usar este espacio para compartir. Lo hago entonces en dos videos. Esta es una primera parte en donde voy a dar algunas generalidades y en la segunda ya me voy a enfocar en estrategias muy específicas para control de grupo. Así que vamos con algunas ideas. Primero, hay que tener muy claro a quién le estamos dando clase. ¿Por qué? Porque cada etapa tiene sus particularidades. No es lo mismo dar clases en preescolar donde los niños tienen necesidades muy particulares y hay que tratarlos de una forma muy especial comparado con jóvenes de preparatoria en donde ya están en una etapa de vida completamente diferente y sus intereses son otros. Entonces, tenemos que saber a quién le estamos dando clase y conocer muy bien la etapa. Decía que actualmente yo trabajo en secundaria y cuando trabajamos con adolescentes es muy importante entender la adolescencia porque si no, entonces estamos generando expectativas de los alumnos diferentes a la realidad. Yo no puedo esperar que un adolescente se comporte como un adulto. ¿Por qué? Porque apenas tiene 13, 15 años. Necesito saber que un adolescente se comporta con ciertos rasgos, ciertas características especiales y es lo que tengo que esperar de esa persona. Si no, entonces, pues el que va a estar equivocado soy yo. Y tenemos que ser conscientes de que yo tengo una responsabilidad en el momento en el que decido estar frente a un grupo. Y esa responsabilidad tiene que ver con que yo soy el adulto dentro de ese grupo. Entonces, como tal, el comportamiento que debo tener, la responsabilidad que tengo, la presencia que tengo, pues debe responder a eso, a ser el adulto en el salón de clases. Y sí, debo saber que estoy allí con una función en particular y que tengo la oportunidad de participar en la formación de una persona. Y eso implica muchas cosas. Por supuesto, ser acompañante, ser orientador, pero también ser autoridad y no nos debe dar miedo esta palabra de la que más adelante voy a hablar, sobre todo en el segundo video, en donde me voy a enfocar mucho en esto del control de grupo. Muy importante saber que lo que hagamos en los primeros días de clases va a determinar el resto de nuestro ciclo escolar. Esto le pasa mucho a las personas nuevas. Cuando no tenemos una estructura como maestros, nos cuesta un poco de trabajo y en las primeras clases no apretamos lo suficiente o no establecemos las reglas de manera muy clara y eso hace que se vaya perjudicando el resto del ciclo escolar. ¿Qué pasa? Que ahorita estamos a medio ciclo escolar y entonces alguien podrá decir, quizás ya me equivoqué y voy avanzando de manera un poco errónea. No importa, siempre hay oportunidad de retomar. Claro que va a tomar mucho más tiempo que si hubiera empezado muy bien. Lo que haga los primeros días de clase es importante. Por eso toda esta estructura que tiene que ver con la forma de trabajar, las reglas que vamos a llevar, la forma en la que se va a evaluar, es muy importante que lo hagamos al principio. Si al principio nosotros no tenemos claridad, tarde o temprano el grupo se va a ir dispersando en el resto del ciclo escolar. Así que eso es muy importante. Y por supuesto, aprovecho aquí para también comentar, siempre como maestros tenemos que ofrecer en los grupos una estructura de trabajo.
Cuando vienen momentos, por ejemplo, previos a las vacaciones, cuando ya terminó algún periodo de evaluación, es muy común que en los grupos nos digan que quieren una clase libre, que por favor les dejemos trabajar en otra cosa, que por favor les demos tiempo de platicar entre ellos y no lo debemos hacer así. Un profesor siempre debe tener estructura de trabajo. Si nosotros damos tiempos libres, si nosotros permitimos que jueguen en nuestro horario de clases, nosotros solitos nos estamos poniendo encima un problema que a futuro nos va a rebotar. ¿Por qué? Pues porque entonces somos los profesores que damos oportunidades, que no le damos seriedad a nuestra materia y nuestra materia es muy importante y eso lo tenemos que insistir nosotros y nosotros debemos dejarles claro a los jóvenes, a los niños, que en nuestro momento tenemos que trabajar, porque además para eso estamos allí. Nosotros estamos en una escuela para acompañarles a trabajar. Ahora, cuando digo trabajar no tiene que ser todo un trabajo sumamente estricto, pero sí con actividades bien organizadas. Por ejemplo, si yo decido que hoy vamos a hacer algo un poco más ligero y vamos a aprovechar para hacer una actividad de integración grupal, está bien, pero entonces yo la llevo organizada, yo llevo las reglas, yo llevo la propuesta de actividad y los pongo a trabajar en función de lo que yo espero en ese momento. Nunca demos esos tiempos libres y nunca dejemos que nuestra clase se tome para hacer otras cosas que no corresponden a nuestra clase. Por lo tanto, es bien importante que cuando empecemos a trabajar con un grupo por primera vez, el grupo tenga muy claro cómo se van a hacer las cosas, cuáles son los objetivos de la clase, qué esperamos de ellos, cómo vamos a estar trabajando y cómo se va a evaluar. Y así es una manera en la que ellos van a tener mucha claridad y después puede haber reciprocidad. Porque si empezamos sin preparar clases, sin tener claridad en cuáles son los contenidos que vamos a abordar, pues nosotros solitos nos estamos poniendo el pie. Es muy importante siempre entrar a un salón de clases con algo preparado. No siempre va a salir como lo preparamos, eso lo sabemos los que ya llevamos tiempo en esto, pero si por lo menos lo tengo preparado, garantizo un primer paso que es estructura. Conozco a muchos profesores que de pronto llegan a improvisar o llegan a hablar de cosas que no tienen que ver con la clase y eso, uno, ni siquiera es cumplir con la función para la que están siendo contratados y dos, pues tampoco es un tema muy ético porque finalmente nosotros estamos allí por algo. Y hay que ser pacientes. No porque les expliquemos cómo vamos a trabajar, necesariamente ellos van a estar de acuerdo o se van a acoplar inmediatamente a nuestro estilo. Pensemos que, por ejemplo, ya a partir de la secundaria, ellos tienen más de 10 maestros que cada uno va teniendo su estilo y entonces se tienen que ir adaptando. Hay que ser muy pacientes. Muchas veces hay grupos en donde al principio encontramos ciertas resistencias porque están acostumbrados a otras cosas. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos claridad en qué es lo que tenemos y le expliquemos a las autoridades a las que les tenemos que rendir cuentas cuáles son las cosas que nosotros estamos esperando hacer y contamos con el apoyo de ellos, entonces no hay que desesperarse. Poco a poco el grupo se va a ir acoplando. Siempre cuando llega alguien con un estilo diferente, cuando llega alguien con una propuesta distinta a la que están acostumbrados, es muy probable que existan resistencias. Entonces, sin desesperarse y confiemos en lo que nosotros estamos haciendo y en la propuesta que nosotros les estamos ofreciendo. Como dije, en el siguiente video me voy a enfocar en control de grupo, pero aquí es una básica. Nunca empecemos una clase sin haber logrado antes que exista orden y que exista silencio. Si yo empiezo una clase cuando no he asegurado que la gente, el grupo, respeta el momento de iniciar la clase, entonces estoy garantizando que no van a respetar los siguientes 50 minutos o lo que sea que dure la clase. Primero, orden y silencio. Y muy importante, si quizás está viendo este video alguien que es profesor por primera vez, no se preocupe, inviértale mucho tiempo a esto. Hay que lograr orden y hay que lograr silencio. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el video, en la segunda parte de este video que voy a subir también al canal, voy a poner estrategias muy específicas para lograrlo, pero es bien importante. Siempre orden y silencio. La voz que se escuche tiene que ser la de una persona, no necesariamente la del profesor, puede ser que algún alumno esté participando y entonces se escuche su voz, pero siempre una voz, porque algo que tenemos que lograr con un grupo es justamente que entiendan esto, el respeto,
a los espacios, el respeto a la persona, a la opinión de la persona, y eso solamente se logra así, con orden y silencio. En el camino nos vamos a ir encontrando con muchas dificultades. De verdad que no es sencillo trabajar con grupos y es un arte que se va desarrollando poco a poco. Uno va desarrollando ciertas habilidades, hasta cierta intuición para saber cómo abordar a un grupo en particular. No es lo mismo un grupo que otro. A veces una misma clase repetida en grupos diferentes también tiene que tener estrategias diferentes porque los grupos se comportan de manera rara. Hay que tener mucho cuidado. Cuando de pronto decimos es que este grupo es insoportable o es que este grupo no trabaja o este grupo no reacciona, hay que ser muy prudentes cuando lo decimos porque si volteamos a ver, resulta que hay otro maestro con el que ese grupo sí trabaja y sí tiene resultados. Y entonces, si el mismo grupo reacciona diferente con un diferente profesor, es muy probable que la solución al problema esté en las estrategias que está aplicando el profesor, no porque el grupo no pueda funcionar. Cualquier grupo, por muy latoso que sea, por muy poco trabajador que sea, por muy atrasado que vaya en los temas, va a responder si se utiliza la estrategia correcta. El tema es lograr encontrar la estrategia. Entonces aquí es de no desesperarse. Y si en el camino usted descubre que esto de plano no le gusta, que el ser docente no le gusta, entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con personas. Va a sufrir usted si no le está gustando el trabajo y va a hacer sufrir a otros. Por eso la docencia es de vocación. Si ya descubrió que sí le gusta, entonces nada más es aferrarse hasta encontrar la manera de trabajar con ellos. Y claro, actualmente me parece que uno de los grandes retos y grandes problemas son esos. La atención que nos pueda prestar el grupo durante una clase y todo lo relacionado con orden y disciplina que tiene que ver con control de grupo. Entonces, sobre estas dos cosas es que viene la segunda parte del video. Les pido que si les interesa se suscriban al canal para que estén al pendiente de su publicación y seguramente encontrarán de mucha utilidad. Son estrategias que he ido aprendiendo, pero sobre todo porque en los lugares en donde he trabajado, mucha gente me la ha compartido y finalmente, pues para ser docente y para tener este dominio frente al grupo, pues siempre hay algunas cosas que son básicas y hay algunas herramientas que necesitamos tener como docentes y una vez que las tenemos se vuelve mucho más sencillo el camino. Así que nos vemos en el siguiente video, espero que sea de utilidad.